hermanitos, Shalom Alejem. Yonan para Punto Breslev, príncipes y princesas de Dios. Bien, este es un video suplemento. Hicimos un error, Baruch Hashem, y sin querer nos brincamos capítulo 12 de Crónicas, segunda de Crónicas. Así que vamos a hacer capítulo 12, este es un video corto, y vamos a continuar el proyecto, obviamente, hoy en la noche, pero había que hacer este suplemento porque por la gracia de Dios, por error, Hashkaha Pratit, providencia divina, nos brincamos este capítulo. Así que voy a comenzar a leerle y vamos a hacer el estudio bastante corto, pero bastante importante. Voy a estar traduciendo, como ustedes saben, hago la traducción del hebreo al castellano. Bien, estamos hablando ahorita de los reinos de David, los reinados de David, los familiares de David. Capítulo 12 dice: llegó a pasar cuando Rehoboam, su reino fue establecido, cuando él se enforzó, que él abandonó la Torah de Hashem, la ley de Hashem, y con él todo Israel. Ya sabemos que el líder influye a la sociedad, para bien o para mal. Y llegó a pasar en el 5º año de rey Rehoboam, que Shishak, el rey de Egipto, marchó contra Jerusalén, porque ellos habían traicionado a Hashem con 1,200 carrozas y con 60,000 jinetes. Y no había número de la gente que vino con él de Egipto, desde Lubim hasta Sukim y los Cushitas. Y él tomó las ciudades fortificadas hasta llegar a Jerusalén. Y Shemías, el profeta, vino a Rehoboam, y los príncipes de Yehudá, que se habían reunido a Jerusalén debido a Shishak, y le dijo a ellos: así dice Hashem, porque tú me abandonaste a mí, así también te he abandonado a ti en las manos de Shishak. Obviamente tenemos que esforzarnos siempre en el Creador, no olvidarnos que nuestra prosperidad viene del Creador. Ese es un punto muy importante que tenemos que tomar. El Eterno te da un poquito de prosperidad, tenés que reconocer su mano. Y ese es un peligro bastante grande. A veces no queremos ser caritativos porque es mi dinero que yo trabajé fuerte. Yo he conocido gente que trabajan poco, pero el Eterno les suplementa, porque esta gente dedica su vida a Hashem. Es una diferencia, pero la gente que gana mucha plata, porque también conocí el otro lado, y esta gente pasan gastando dinero y terminan al mismo nivel de la persona que no trabaja mucho, porque el Eterno se asegura que la gente lo que gana se queda con ellos lo que están dando, por decirlo así, la caridad. Ese es su dinero. Pero bueno, así que dice el Eterno, verso 5, así dice Hashem, porque tú me olvidaste a mí y yo también te he olvidado a ti, a las manos de Shishak. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron ellos, y ellos dijeron a Sadik Hashem, que el Eterno es recto, Hashem está en la justicia. Y Hashem vio que ellos se humillaron ellos mismos, y la palabra de Hashem vino a Shemías diciendo: ellos se han humillado, y yo no voy a destruir a ellos, pero les voy a dar una medida de liberamiento, y mi enojo no va a estar derramado en Jerusalén por la mano de Shishak. Dice Rashi, esto también pasó en 14:6. La tierra está frente a nosotros, y nosotros hemos buscado, porque hemos buscado. Dice en las escrituras, continúa Rashi, que cuando se interrumpe el pasaje en la mitad, se repite la palabra. Por ejemplo, Números 13:32. Y va a llegar a ser que cuando esté con nosotros,
que va a ser para bien, etcétera, etcétera. Bien, continúa capítulo 8. Porque ellos van a ser sus esclavos y ellos no van a saber, no van a conocer mi servicio y el servicio de los reinos de la tierra. Quiere decir, dice Rashi, Shishak, que esta gente va a terminar como esclavos y las otras naciones. Bien, vienen a atacarnos, eso es lo que les toca a ellos, porque en verdad antisemitismo, que me ha sorprendido, no tiene inteligencia. Y estoy viendo que el antisemitismo se levanta. Literalmente el pueblo de Israel se está fijando, no tanto en la idolatría, sino estamos fijándonos en el camino del Creador. La idolatría se está fijando en nosotros, porque si el pueblo de Israel está correcto y las promesas de Dios se cumplen con Israel, significa que ellos están equivocados. Por eso, muchos antisemitas, idólatras, me recuerdan, aunque es mentira, que el pueblo de Israel ya no tiene promesa, no, ya no, y se inventan cosas, solo para justificar su idolatría. Porque si el pueblo de Israel está correcto, ellos están incorrectos. Y por amor a su doctrina, se autociegan. Me lo dicen todos los días, Israel ya no tiene promesa, Dios lo abandonó. El hecho que el Estado de Israel está restablecido, Jerusalén como la capital de Israel, la mayoría de israelitas ya están en la Tierra Santa. Esa es profecía de Ezequiel 37, 36, 37. También Amos y otros profetas que dicen que vamos a plantar en la tierra de Israel. Eso ya está pasando. Inclusive exportamos muchas frutas a Europa, a Canadá, a Estados Unidos, de Israel. Dice que la tierra de Israel iba a reaccionar con los judíos, con los israelitas regresando. Y eso es lo que pasa. Si se acuerdan que lo he dicho anteriormente, en las noticias, por ejemplo, que no lo recomiendo, CNN, que mienten derecha e izquierda, ellos siempre mencionan, cuando hablan de Israel, el otro lado de la línea verde. ¿Qué significa el otro lado de la línea verde? Literalmente, la tierra de Israel reacciona con el judío, con el israelita cuando mora en la tierra. Se pone verde. Eso es lo que significa. Donde vive el israelita está verde. Donde vive el árabe está árido. Si eso no es profético, dice Amos, y como dije, muchos otros profetas, que vamos a plantar viña y vamos a comer su fruta. Toda clase de vegetales están creciendo en Israel, es verdad. Así que esta gente dice, ellos van a conocer mis servicios, continúa Rashi. Cuando ellos se arrepienten, nadie va a ser rey sobre, nadie va a estar cabecilla de los reyes de las naciones y va a estar sobre ellos. Pero cuando abandones mis leyes, tú vas a experimentar servitud de los reyes paganos de las tierras y vas a servirle. Así que cuando estamos bien con el Creador, tenemos al Eterno como el Rey. Somos sus sirvientes. Pero cuando abandonamos al Creador, servimos a las naciones. Y eso pasó en el exilio. Deuteronomio 30, que es un pasaje favorito que es mío. Deuteronomio 30, verso 4. Si el Eterno te ha mandado a las esquinas de la tierra, te mandó a la Patagonia, te mandó a Chile, al sur de Chile, te mandó a Sudáfrica, te mandó a Siberia. Dice el Eterno que desde ahí te va a ir a buscar. Así que está hablando de las esquinas de la tierra, te mandó a China. Y hoy en día israelitas están regresando a todas las esquinas de la tierra. Los antisemitas, no, ya no tienen promesa. El hecho es que ya pasó. Está pasando y ya pasó. Pero bueno. Y Shishak, verso 9, el rey de Egipto marchó contra Jerusalén. Y él tomó los tesoros de la casa de Hashem y los tesoros del palacio del rey. Todo él tomó. Y tomó el oro, los escudos de oro que Shlomo hizo. Como dijo el profeta anteriormente, que le iba a dar cierta cantidad de liberación. Lo iba a salvar hasta cierto punto, en el sentido que le iba
a remover los egipcios, pero hasta cierto punto, por decirlo así, se llevó todos los tesoros de la casa de Hashem, que es terrible. Terrible, terrible. Así que voy a leer otra vez verso 9 porque es terrible. Así que marchó contra Jerusalén, Shishak, el rey de Egipto, y él tomó los tesoros de la casa de Hashem y los tesoros del palacio del rey, y todo él tomó, y él tomó los escudos de oro que Shalom había hecho. Y el rey Rehoboam lo hizo, en vez de obviamente oro, lo hizo de cobre, los escudos. Y se lo entregó en confianza, por decirlo así, en las manos de los cabecillas de los que corrían, quien guardaban a la entrada del palacio del rey. Así que él los tomó, Rashi dice, de la casa de Lebanón, que era una casa donde se guardaban todas las cosas militares, y se le entregó los escudos a los que corrían, y después ellos regresaban. Así que la gente que estaba frente al rey, por decirlo así. Y llegó a pasar, cuando el rey venía a la casa de Hashem, que los corredores venían y lo acarreaban y lo regresaban a la residencia, al lugar de los corredores. Este es un cuarto, para que sepa, dice Rashi. En su lugar. Por decirlo así, lo guardaba donde tenían que estar guardados ahora. Así que les cambió el lugar de guardarlo. Tal vez el otro lugar era menos seguro. Tal vez eso puede ser. Así que cuando ellos salían, salían con los escudos frente de él, para proteger al rey, tal vez por elegancia también. Así que cuando ellos se humillaron, verso 12, cuando él se humilló, Hashem, el enojo regresó de él. Así que Hashem se aguantó el enojo, básicamente. Y dijo, no destruirlo completamente. Y también Judá era de Barim Tovim, fue un buen acto, una buena cosa. Dice Rashi que él debiera haber dicho arriba inmediatamente, y Shishak marchó. Y él interrumpió entre lo que acaba de mencionar, en vez de los escudos de cobre. Me imagino que el escritor de estos libros, que si se acuerdan, este fue Esdras, interrumpió la historia, y por eso está repitiendo esta parte, que es un poquito, bueno, no es repetirlo, pero lo está mencionando, pero pareciera fuera de lugar. Hay un punto que quiero comentarles que es importante. La Biblia hebrea está escrita temáticamente, no cronológicamente, para que sepan el orden de la Biblia cristiana está en orden, diga que histórico. Así que la razón de la diferencia entre la Biblia hebrea y la Biblia cristiana, de la forma que se ordena, los cristianos pensaron que era en orden histórico, como pudieron, como se lo inventaron también. Pero la Biblia hebrea está ordenada en orden temático, y eso vino de Esdras. Pongo a pensar, porque Esdras fue el que escribió por último. Pongo a pensar quién le dio autoridad a la persona que reordenó los libros de la Biblia hebrea. ¿Con qué autoridad, con qué agallas vino esa persona a hacer eso? Salmo 147, que me encanta. Magid devará le Jacob, Jukam mishpatá le Israel, lo asajen le kogoy, mishpatim vayadaum aleluca. Que el Eterno de estatuto y regla a Israel, no solo en ninguna nación. Bendito sea el Eterno. Así dice. Como dicen también un dicho popular, que el Eterno le dio los oráculos de Dios a Israel. Así que, ¿quién le dio autoridad a esta persona a reordenar la Biblia? Una persona que tiene agallas inapropiadas, pienso yo. Tiene, no sé, en verdad me sorprende eso. Bien, verso 13. Tal vez es parte de también regresar a las raíces hebreas, entender y regresar al orden profético, porque Esdras, de mi entendimiento, él es Malaquías. Así que esto fue ordenado
como le dicen en hebreo, divrei haneviim, palabras de los profetas. Así que esta persona que reordenó la Biblia no tenía autoridad en absoluto. Así que una manera de regresar también a las raíces hebreas auténticas es abandonar inclusive el orden de la Biblia cristiana, como lo ordenaron el Viejo Testamento. Estoy hablando obviamente, el Nuevo Testamento no tiene validez bíblica en absoluto. Pero bien. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Verso 13. Así que el rey Rehoboam se enforzó él mismo en Jerusalén y reinó porque Rehoboam era 41 años de viejo y él comenzó su reinado. Cuando él comenzó su reinado y 17 años él reinó en Jerusalén, la ciudad que Hashem había escogido donde poner su nombre, de todas las tribus de Israel. Y su madre se llamaba Naamá la Amonita. Es bastante difícil y yo lo he pensado anteriormente. Yo vengo, Baruch Hashem, de una buena familia. Y siempre estoy pensando en el honor de mi familia. Esa es mi cosa. Y creo que todos tenemos que tener en mente el honor de nuestros padres, de nuestros antepasados. Ayer vi una foto bien interesante de una persona que estaba abrazando sus antepasados. Obviamente una foto, no es una foto, es una pintura. Así que esta persona está abrazando a sus antepasados. La idea detrás de eso es que tú hagas orgulloso a tus antepasados que sufrieron, y hoy en día tú te levantas y los haces orgullosos. Divurim tovim, buenas palabras. Machshavot tovot, buenos pensamientos. Ma'asim tovim, buenos actos. Hacer bien. Tus antepasados están orgullosos. Una persona vulgar, deshonesta, mentirosa, tramposa, chantajiosa, no hace orgullosa a nadie. Pero bien, tenemos que construir una sociedad de orden y que el Eterno se sienta bien con nosotros y que pueda morar con nosotros. Una persona vulgar, una persona mentirosa, porque tiene una doctrina, tiene una teología, ¿a qué le importa a Dios? Tu doctrina, tu teología, si sos una persona vulgar y mentirosa. E igual, la doctrina y teología no pueden competir contra la Biblia hebrea, porque la Biblia hebrea es la verdad. La doctrina es un pensamiento de hombre, la teología es un pensamiento del hombre. La Biblia es la palabra de Dios. Hashem es uno, Dios es uno. Trinidad, doctrina y teología, nada que ver con la Biblia hebrea. Dios es uno en Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno. Y Zacarías 14, en aquel día, en el reino mesiánico. Zacarías 14, verso 9. El Eterno es uno y su nombre uno. Uno, uno. No tres. Eso es doctrinal, mitológico. Pero bueno. Así que el rey Rehoboam se enforzó él en Jerusalén. Eso es verso 13 y Rashi explica porque él primero fue rey
y él fue rey cuando tenía 41 años. Por ende, él se había esforzado para poder ser lo que él fue. Dice Rashi, él tenía 1 año cuando David murió. Entonces Shlomo reinó 40 años. Así que Shlomo no había reinado cuando Rehoboam había nacido. Entonces reencontramos que Rehoboam tenía 41 años cuando él reinó. Bien, así que Shlomo no había nacido cuando Rehoboam había nacido y Shlomo no había reinado todavía, le faltaba 1 año y después reinó los 40 años básicamente. ¿Por qué lo menciona? Lo desconozco, así que no puedo explicar eso. Si tiene alguna explicación, escríbeme aquí abajo porque no le encuentro el sentido de explicarme eso. Por lo menos sé la cronología. Rehoboam tenía 1 año cuando Shlomo HaMelech se convirtió en rey. Por ende, cuando Rehoboam nació, Shlomo no era rey todavía. Muchas gracias. Así que a las ciudades de Hashem que había escogido, el lugar poner su nombre y todas las tribus de Israel. Porque ellos, dice Rashi, se habían deteriorado en sus hechos. Como está escrito, y él hizo lo que era malvado y él no puso su corazón a buscar de Hashem y causó a la Shekinah que los dejara. Y fue que y eso fue demostrado y fue una querella que llegó a pasar por esto. Bien. Terrible. Verso 14. Y él hizo lo que era malvado y no puso su corazón a buscar de Hashem, como lo acabamos de explicar en el comentario de Rashi. Y los hechos de Rehoboam, el primero y el último, ellos no están escritos en las palabras de Shemías, el profeta, y Ido, el profeta sería, pero es como un mirador en verdad. Y la genealogía, obviamente tiene aquí escrito la genealogía, quiere decir, y la guerra de Rehoboam y Jeroboam todos los tiempos. Dice Rashi, cada profeta escribía su libro conteniendo las profecías. Y este es Shemías, quien se menciona en verso 11.2 y 12.5. Y los versos escritos más adelante, que es 13.22, perdón, y el resto de los hechos de Abiyá y sus caminos y las palabras están escritas en el Midrash del profeta Ido, que lo mencioné, que lo encontré muy raro. ¿Por qué me mencionan el Midrash? Es una parábola. Lo encuentro raro, pero no tengo una buena explicación. Así que dice Rashi, esto prueba esto, que cada profeta escribió sus profecías. Y Ido, su libro, se llamaba una Midrash. Ok, Midrash es una parábola. ¿Por qué? Tenemos la palabra Sefer, que es libro. ¿Por qué tiene que escribir una Midrash? Sería interesante encontrar una respuesta, se lo digo, pero ahorita no tengo una buena respuesta. Y Rehoboam durmió con sus padres y él fue enterrado en la ciudad de David. Y Abiyá, su hijo, reinó en Betel. Perdón. Así que Radak nos dice que este capítulo nos menciona el descenso de Yehudá y las generaciones que comenzó con el reino de Rehoboam y las consecuencias que condujo. Continúa y nos da una explicación textual que hemos hablado. El texto hebreo tiene su flujo, que el que inventó los versos y los capítulos, que fue un italiano, no judío, estoy seguro que buena gente, muy inteligente, pero por razones que desconozco, él omitió el flujo del texto hebraico que viene de Dios. Así que esa es la parte, y entonces el Radak comienza a hablar de que en verdad el flujo se rompe siguiendo la Biblia en traducciones que no sea la Biblia hebrea, obviamente, que es la original.
Así que eso lo encuentro bien raro. Así que nos cuenta Radak, existe un relato paralelo en 1 Reyes 14, 22, 24, que especifica la manera que Rehoboam y el pueblo abandonaron la Torá y así hicieron altares privados, después que el templo ya había sido construido, estableciendo cultos de Asherah, que es una adoración de árbol, y permitir la propagación de prostitución e inmoralidad, que hablamos anteriormente, que tiene que ver con sagrada prostitución, que muchas veces eran hombres vistiéndose de mujeres o mujeres sirviendo en el templo sexualmente, para que sepan, y los hombres también vestidos de mujeres servían también sexualmente. Por eso la idea de mujeres pastoras o rabinas, aparte que en judaísmo esa idea no existe, no es bien visto total. La idea de pastoras es un desorden de la sociedad, pero bueno. Así que estas situaciones estaban totalmente prohibidas por la Torá de Hashem. Así que continúa Radak. No debemos suponer que la gente abandonó totalmente todo tipo de práctica de la Torá, de la manera que hoy en día muchos se han vuelto completamente secularizados. Pero hablando, el rabino Greenbaum, que está dando su comentario en ese punto. Hoy en día existe un avivamiento en Israel como nunca. Así que muchos israelitas se consideran tradicionales, que sus padres habían abandonado Torah y están regresando poquito a poquito. Pero hay un avivamiento en la tierra de Israel enorme. Uno de ellos responsable es el rabino Yitzhak Amnon, Shlita, que más de 1 millón de personas han regresado por su movimiento de Teshuvah, para que sepan. Mucha gente está buscando a Hashem, mucha gente está regresando. En mi comunidad, la mayoría de la gente con la que estudio Torah, incluyendo mis rabinos, muchos de ellos son Balei Shuvah, son judíos que regresaron a la Torah, que sus padres por una razón u otra habían abandonado. Muchos de ellos también descendientes de los hijos del holocausto, que muchos de esos con agriadez y no podían comprender lo que sufrieron. Y bueno, parcialmente entendible, pero muchos de mis amigos, Baruch Hashem, han regresado. Tengo un amigo especial, se llama Robert. El nombre no lo voy a mencionar en hebreo de él, para mantener su privacidad. Él creció totalmente secular, tan secular que a 18 años él no sabía ni siquiera que era hebreo, que era israelita. Él es de un país de Europa, que se me escapa ahorita el nombre. Y cuando tenía 18 años decidió hacer conversión al judaísmo de Torah. Ahí fue que su mamá le informó que no había necesidad, por ejemplo. Ok. Y hoy en día un pilar en la comunidad judía. Ok. Así que la gente está abriendo cultos relacionados con paganismo, pero también estaban atendiendo el templo de Hashem. Así que como que estaban divididos, pero bien. Así que como retribución, el Eterno mandó a Shishak, a un vasto ejército. Obviamente, como vimos, encontró Shishak una debilidad. Pero esto también provocó a Israel que tuviera un revivimiento. Pero igual, Shishak se llevó los tesoros del templo, que siempre me duele eso. ¿Qué se llevó? ¿Qué perdimos? ¿Ok? ¿Qué respetó? Que me gustaría saber qué respetó y no se llevó por respeto. Así que dice Radak, continúa, la invasión de Shishak provocó una ola de arrepentimiento en Rehavam y sus oficiales, cuando el profeta Shemaya les explicó que se lo habían buscado a causa de su propia rebelión, después que las dos generaciones de independencia nacional y dominio sobre los otros reinados de David y Shlomo habían independencia nacional y dominio sobre otros en los reinados de David y Shlomo. Israel probaría una vez más que la amargura de la amenaza y subjugación de las naciones para aprender la diferencia entre servir a Dios y servir a los reinos en diferentes tierras, como fuimos obviamente expulsados, y como dice Deuteronomio 30, verso 4, que es mi verso que me encanta. Yo me acuerdo leerlo como niño
y era para mí. Ese es mi verso, que dice, si te encuentras lejos, en las esquinas de la tierra, desde ahí el Eterno te va a buscar. Ese fui yo. Yo me acuerdo cuando era niño. Como resultado de arrepentimiento de Rehoboam y sus oficiales, Dios no permitió que Shishak realizara sus ambiciones imperiales, pero logró saquear los tesoros del templo. A pesar de haber sido disciplinado, Rehoboam no se arrepintió por completo. Y eso es criticado por nuestro texto por no buscar de todo corazón a Hashem. Y como dijimos, termina que esto está escrito por los profetas. Así que bueno, ya saben. Dice Radak, dice que el libro de Iddo se llamaba Midrash. Parece posible que el libro de los reyes consistía de un tejido de tales escritos. Interesante. Así que obviamente tenemos el libro de Yashar, que para que de seguro ustedes han escuchado el libro de Yashar, que se menciona en el Tanaj. Y se cree que se refiere al libro de Génesis. El Yashar significa los rectos, entonces se refiere a los padres de la fe, Abraham, Isaac y Jacob, para que sepan. Pero bien, Baruch Hashem, terminamos capítulo 12 de Segunda de Crónicas. Este fue un error que sin querer nos brincamos este capítulo, pero Hashem es bueno con nosotros y podemos estudiarlo. Baruch Hashem. Si piensan que me faltó algún punto o quieren dar una opinión en los textos que hablamos, escríbeme aquí abajo. Shalom Aleichem, comparte el video. Kol Tuv.